Hola, querida humanidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Lucas Correa Sevilla y conjuntamente con mi esposa Parshan Fatehi Hola. dirigimos ODD Más Arquitectura y Urbanismo. Somos una firma de arquitectos, planificadores y creativos que resolvemos los problemas más complejos de la humanidad en el marco de la arquitectura y el urbanismo. En esta ocasión me gustaría hacer una presentación sobre habitabilidad de la arquitectura y el urbanismo en el marco de una vida post-COVID. Esta presentación la hicimos para un webinar para Mundo Constructor. Lo pueden chequear en nuestro Instagram TV, pero básicamente esta presentación va a cubrir los mismos puntos y hasta más. Vamos a entrar detalles en un par de proyectos a dos escalas, a la escala del urbanismo y a la escala de arquitectura con Imperio Horizonte y cómo estamos aplicando estas estrategias para una mejor habitabilidad. Entonces, con eso empecemos la presentación y esperamos que la disfruten mucho. Gracias. Muy bien, quisiera empezar, muy bien, quisiera empezar esta presentación con este artículo llamado The Coronation o La Coronación, escrito por Charles Eisenstein, un filósofo matemático de la Universidad de Yale, donde expone, entre varias temáticas, el hecho de que esta nueva realidad, como se la conoce, la realidad post-COVID, no es necesariamente una nueva realidad, más bien es una progresión, una evolución de algo que ya estaba por pasar, de una realidad que se ha ido transformando desde más o menos los últimos 20 años y que simplemente el coronavirus es un acelerador de esta realidad. Una realidad de aislamiento, una realidad de desconexión, donde pueden ver en base a estas aplicaciones que se han creado ah, para, para conocer a otro ser humano, para salir en citas y para empezar una relación, donde antes era un, una anomalía en cómo los seres humanos se comportaban, pero ahora ya es la nueva realidad, la nueva normalidad, digámoslo, ¿no? Y esta realidad con aplicaciones, con de entrega tipo Uber, de citas o de relaciones tipo Tinder, etcétera, no ha sido gratis, ¿no? El costo de salud mental no ha sido gratis y esto se evidencia en este curso ya llamado La psicología y la buena vida, ¿no? De una de las universidades más prestigiosas del mundo, Yale. Y es este curso uno de los cursos más famosos, si no el curso más famoso de esta universidad, ¿no? Donde tratan de construir científicamente um, el bienestar mental y emocional de los seres humanos, ¿no? Y es más, para pasar o sea, uno de los deberes que uno tiene en este curso es simplemente el dar o el entregar a otro ser humano, hacer el esfuerzo de tener esa conexión de entregar, ¿no? Y eso no es sorprendente ya que al ver el estado de las ciudades en todo el mundo, nos podemos dar cuenta de esta calidad de vida. Podemos ver, por ejemplo, en Hong Kong, el tipo de vida vertical de alta densidad, ¿no? Podemos ver en Mumbai, por ejemplo, uh, estados catastróficos de habitabilidad por millones y podemos ver también en varias ciudades de Latinoamérica, en Brasil por ejemplo, donde
la informalidad es la nueva norma del crecimiento de las ciudades, ¿no? Y por qué no también tomar el ejemplo de la vida suburbana norteamericana, específicamente en este caso, donde lo que es conocido como complejos suburbanos ah, que tratan de replicar el aspecto natural fuera del centro de la ciudad y tratando de conectar con la naturaleza, pero que en base a un diseño, ¿ya? No logran eso, más bien han logrado un incremento de aislamiento. Entonces, esta idea de aislamiento, de desconexión, tanto entre seres humanos y con la naturaleza, no se aplica a un solo estrato social, sino a todo estrato social y transculturalmente, ¿no? Y aquí tenemos un simple plano, ¿no? De un espacio mínimo de vivienda en Latinoamérica, ¿no? A un nivel social bajo, digamos, o un estrato social económico bajo, donde básicamente uno vive en 15.12 metros cuadrados y en ese espacio está el dormitorio, la cocina y un espacio similar a un baño, pero que realmente no se lo considera un baño, sino es simplemente un servicio sanitario, ¿no? Y en la planta, cuando uno analiza el dibujo, capaz no se ve tan catastrófico, pero ya entrando a la realidad, ¿no? Uno puede ver el estado fatal de estas construcciones y que se han convertido la norma en las periferias de las ciudades latinoamericanas. En este caso específicamente, ¿no? De la isla Trinitaria en Guayaquil, donde habitan 1.200 familias y el núcleo familiar es de 6 a 10 personas, ¿no? Podemos ver cómo una familia puede vivir en ese tipo de espacio de 15 metros cuadrados, ¿no? Ellos también, por ejemplo, carecen de servicios básicos, no cuentan con alcantarillado y como se puede observar, las construcciones y calidad de espacio son muy deficientes, ¿no? Y sumemos esto, la calidad de construcción y del espacio, con una temperatura promedio, al menos en Guayaquil, de 32 grados y humedad de 90%, ¿no? Entonces, um, suerte que muchas de estas construcciones, de estas residencias, tienen algún tipo de cable o de servicio de cable de televisión. um, y eso explica también que la catástrofe que ha tenido la ciudad de Guayaquil con esto del COVID, ¿no? O sea, en Instagram um, pasan el Stay Home Challenge, pero yo no le veo factible cumplirlo bajo estas condiciones de vida, ¿no? Y esto también no es sorprendente que en ciudades como Mumbai, en barrios como Mumbai, con una densidad de 200.000 personas por kilómetro cuadrado, o sea, para que tengan una idea, la densidad de muchos de estos barrios en Mumbai son, son 10 veces más que la densidad de Manhattan, ¿no? Entonces son densidades brutales que en esta coyuntura del COVID-19, la opción número uno de la población ha sido abandonar la ciudad hacia el campo, en uno de los éxodos más grandes que se ha dado en la historia, ¿no? Ah, ¿Cuál va a ser la realidad post-COVID? Bueno, no, realmente no se sabe y como dije antes, esta no es una nueva realidad, es simplemente una progresión hacia
hacia cambios de nuestra habitabilidad, de nuestra realidad. Como ejemplo de este tipo de cambio gradiente que se ha dado, tomo el 9/11, ¿no? Septiembre 11, que si no me equivoco ya son unos 18 años desde que sucedió, y yo pienso que esa fue una de las mayores crisis um, a nivel global que se han dado antes del coronavirus, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de eso? Bueno, más control en los aeropuertos. Ahora es ya la norma donde uno tiene que ir 3 horas antes a los aeropuertos y te revisan, ¿no? De una forma sumamente detallada. Entonces lo que era antes una excepción, ¿no? Ahora es una normalidad. Y pienso que lo mismo va a pasar con el COVID, donde estos controles, esta nueva forma de vida o esta progresión a esta nueva forma de vida se va a dar, donde ahora es algo excepcional, ¿no? El distanciamiento, por ejemplo, pero ese se puede volver la nueva normalidad, ¿no? Pero hay buenas noticias en todo esto, y es algo que se relaciona mucho con el trabajo que nosotros ya venimos desarrollando desde varios años, ¿no? Y es la mejora en sí de la calidad de vida y de los sistemas naturales del planeta, ¿no? Hay muy buenas noticias sobre, por ejemplo, aquí en Mumbai, que por décadas, por primera vez en décadas, hay un cielo totalmente despejado donde se puede ver la ciudad desde el otro lado del agua, ¿no? El panorama de la ciudad es despejado por primera vez. También noticias que causan furor en las redes, donde por primera vez en Istambul, en las orillas de Istambul, se ven delfines, ¿no? Y también, por ejemplo, en Venecia, donde la vida silvestre retorna a los canales, ¿no? Por la falta de cruceros, por la falta de lanchas, por la falta de turistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra lección del COVID-19, ¿no? Y en general, lo que el COVID nos ha enseñado? Porque según mi punto de vista, el COVID no ha sido un, un gestor de crisis, más bien ha sido un muestrario de la crisis, un representante de la crisis del urbanismo, de la arquitectura, que ya se ha venido dando durante varias décadas, ¿no? El COVID nos ha mostrado realmente nuestra crisis, nos ha ayudado a evidenciar la crisis, ¿no? Entonces, como lección, yo tomo que uh, se debe migrar de un urbanismo o una arquitectura de metro cuadrado a un urbanismo de habitabilidad y calidad de espacio, ¿no? Este es un ejemplo donde en varias conurbaciones, en varias ciudades, ¿no? O en varias regiones, digámoslo así, se están construyendo puentes exclusivamente para la migración y para la comunicación de la naturaleza y sus animales, ya, y sus seres vivos, ya, donde es conocido que las autopistas son muros, ¿no? Y esto es algo que nosotros no pensamos mucho, pero una autopista es una barrera ecológica donde tienes dos sistemas ecológicos completamente aislados uno del otro porque te corta el pavimento. Pero lo que se está haciendo en muchos lugares es crear estos puentes ecológicos para que las especies puedan trasladarse de un lado al otro.
Y qué lindo estas estrategias y qué interesante nosotros como arquitectos, como urbanistas, poder siempre incorporar estas estrategias en nuestro trabajo, sea a escala de urbanismo como a escala arquitectónica, ¿no? Entonces voy a utilizar el ejemplo a escala urbana de un proyecto que estamos desarrollando en las conurbaciones de Machala, ¿ya? Donde nosotros estamos tratando de hacer lo mismo. Anteriormente, este terreno era una plantación de banana, ¿no? Y nosotros, por la presión urbana de las conurbaciones, se nos pidió que planifiquemos una ciudad ecológica siguiendo los grandes valores de la familia, del grupo, del consorcio que está a cargo de este proyecto, de este terreno. Y para eso lo que hicimos es simplemente una, una suerte de área natural ecológica con wetlands, con humedales, donde había tendencia de inundación, donde generamos un tipo de, de parque botánico para crecer las especies y salvaguardar las especies y generamos zonas construidas um, basándonos en una trama urbana ordenada pero elevándola para no para generar esa continuidad ecológica, ¿no? Para este proyecto empezamos a analizar los sistemas naturales a nivel de región, a nivel de provincia, donde analizamos cómo, cómo se comporta esta región a nivel natural y ecológico, ¿no? También analizamos, como lo mencioné antes, el crecimiento urbano y la relación con posibles inundaciones, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite el mapear estos riesgos de inundación con relación a, bueno, a cambio climático, entre otras cosas, nos permite empezar el diseño de una forma bajo un lente ecológico, donde la premisa del diseño es los ecosistemas, ¿no? Este es el resultado conceptual de las manzanas en el lado urbano, donde nosotros ponemos prioridad al peatón y al transporte alternativo, ¿ya? Pero se mantiene también el enfoque natural con plantas y árboles, no solo en el espacio público, pero también en el espacio privado. Adentro de estas manzanas, en cambio, la idea es proteger y generar una vida completamente o casi completamente silvestre, donde tienes jardines productivos y jardines decorativos con vegetación nativa de la zona y donde no existe el vehículo privado, ¿no? Este es una perspectiva aérea de lo que sería un desarrollo de esta característica, donde tienes tanto un orden urbano, una trama urbana, como pongámoslo así, como el centro de Quito, donde tienes continuidad de fachada, donde tienes comercio en la planta baja, oficina y vivienda en las plantas superiores, pero donde la naturaleza está completamente embebida en tanto adentro de la manzana como afuera de la manzana en las vías principales y secundarias y donde tienes conexiones de ecosistemas de un lado al otro, ¿no? Siempre continuación para, para que se desarrollen las especies adentro de este desarrollo urbano. Y la idea es replicar esto en los desarrollos que se van formando alrededor, ¿no? O sea,
La trauma urbana de las ciudades tiende a siempre replicarse y expandirse, ah, porque la trama urbana con fachada continua ah, es sumamente exitosa y da la sensación de vivir en una ciudad de conexión, donde los humanos caminan y se conectan el uno con el otro, pero que también la naturaleza está impregnada en esta conexión. Ah, y entrando a la estrategia de arquitectura, voy a hablar de este proyecto Imperia Horizonte, donde nosotros en un terreno sumamente compacto, en un terreno tipológico de la ciudad de Quito, ¿no? Donde estaban plasmadas las casas, ¿no? Las residencias unifamiliares, ¿no? Nosotros tuvimos el reto de diseñar un edificio ecológicamente amigable um, en medio de la ciudad. Entonces, ¿cómo lo hacemos con este sistema de macetas aéreas en la fachada frontal que sirven como contenedores de vida, ¿no? Donde vamos a sembrar varias plantas aéreas, ¿no? De la zona, ah, que puedan mejorar no solo la fachada urbana de Quito con un edificio atractivo, un edificio armónico, un edificio verde, sino que también puedan aportar con los sistemas naturales de la ciudad, ¿no? Donde puedan crecer especies en altura, ¿no? Entonces, nosotros estamos pensando tanto en el ser humano como en el resto de seres vivos. Viendo este render, esta visualización del interior de los espacios, también la idea fue elevar el paisaje natural al nivel del usuario. Entonces tú puedes estar en el piso 9, piso 8, donde tienes esa visual lejana del paisaje andino, pero también tienes esa visual cercana de vida natural, ¿no? Esto también ayuda muchísimo a incrementar la calidad de aire, ¿no? Las plantas estando a tan cercanía del usuario tienen la capacidad de purificar en cierta manera el aire que se respira adentro del departamento. Um, y esta visualización representa lo mismo, pero desde la perspectiva exterior del edificio, ¿no? Donde el edificio ya deja de ser un elemento artificial humano, sino que ya pertenece a ese paisaje general, paisaje natural, digámoslo, andino. Pero en vez de estar siempre ese paisaje a la lejanía, ¿no? Un paisaje lejano, ahora este paisaje andino está en la cercanía, no solo del usuario, sino del resto de habitantes de la ciudad. Um, entonces, el edificio, el edificio actúa como un generador de ecosistemas, ¿no? Y es realmente un proyecto que cambiará la imagen de la ciudad de Quito. Um, eso, eso con la presentación. Espero hayan disfrutado, espero hayan, ojalá les haya ayudado a reflexionar sobre las problemáticas, los retos y el trabajo que estamos desarrollando con relación a la mejora de la habitabilidad del ser humano, pero también de todas las otras especies que habitan en el planeta Tierra.
Muchas gracias y hasta la próxima.